Le agradezco mucho a mi querido Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional de Santa Marina y Esteta, que esté con nosotros el día de hoy. Y mi querido Juan Carlos, buenas tardes. No solo tenemos ahora la reforma eléctrica, esta reforma eléctrica que no pasó, pero que finalmente tiene las complicaciones a las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la votación que no la declara inconstitucional, ha sometido esta incertidumbre. Pero por otro lado, ya también tenemos ahí en ciernes una reforma electoral. Querido Juan Carlos, buenas tardes. Querido Francisco, buenas tardes. Así es, tiempos interesantes los que estamos viviendo y esto nos lleva, antes que nada, a hacer una reflexión en temas de Estado de Derecho y de qué nos merecemos los mexicanos, Francisco. Se dice mucho que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Yo me resisto a pensar que en México merezcamos este tipo de procesos. Ya lo decía el barón de Montesquieu desde el siglo XVIII, es importante contar con una verdadera separación, una división legítima, eficiente de poderes, pero cuyos poderes no solamente no se pisen entre ellos, no se tropiecen entre ellos, respeten sus distintos límites funcionales, organizacionales, sino que por otra parte hagan su trabajo, Francisco. Y desafortunadamente lo que vimos en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, con la interacción de esta y de el partido en el poder, los congresistas que pertenecen al partido en el poder, su interacción con el presidente de la República y el Poder Ejecutivo en general, al presentar una reforma de carácter constitucional, cuya consigna era no moverle una coma, con un procedimiento de parlamento abierto donde se gastaron horas y horas y horas de experiencia, no solamente en México, sino a nivel internacional, de cuáles son las mejores prácticas en el tema del sector eléctrico. Pues todo hecho se echa por la borda, todo eso. Francisco, no se le mueve una coma y evidentemente era de esperarse, y como comentábamos en la última entrega hace 8 días, de manera muy afortunada, hay una bocanada de oxígeno por parte de la oposición en la Cámara de Diputados que no permite que esa reforma constitucional transite en los términos tan destructivos como se había presentado. Después de eso es muy sintomático también lo que ocurre. Platicábamos también de este abuso o no de la libertad de expresión. Tú me hacías esta pregunta hace 8 días. Hemos visto prácticamente una crucifixión de los diputados que se atrevieron a no votar a favor de esta reforma constitucional. Entonces, debíamos preguntarnos en primera instancia si ese es el comportamiento que realmente esperamos de nuestros diputados, a quienes, pues con el esfuerzo, con el sudor de nuestro trabajo, se les paga un sueldo, mi querido Francisco, precisamente para hacerse hacedores de leyes, ¿no? Con una responsabilidad que francamente no están demostrando. Y efectivamente, bueno, esa misma noche, como tú sabes que no transita como lo esperaba el partido en el poder, esta reforma constitucional, esa misma noche a las 10 de la noche llega una iniciativa de reformas a la ley minera. Ahí sí le alcanza al partido en el poder y sus aliados a pasar las reformas a la ley minera, o también conocida ley litio, ¿no? Y prácticamente sin revisarla, Francisco, en muchos de los casos, pues pasa sin moverle una coma, y lo mismo ocurre en el Senado. No le hacen caso a la fracción del Partido Acción Nacional, que pide un tiempo, cuando menos, para poder leer la iniciativa. No se lo otorgan, la pasan en fast track, se aprueba sin revisar prácticamente, y tenemos, ya platicábamos hace 8 días, otra vez una ley litio que puede estar condenada nuevamente a pasar por tribunales, por jueces de distrito, y otra vez a tacharse de inconstitucional, y no solo eso, sino violatoria otra vez de los acuerdos en materia comercial de los que es parte nuestro país, Francisco. Y efectivamente ahí viene la electoral que ya no va a entrar en este periodo, pero ahora ya hay un ambiente de enrarecimiento, porque evidentemente a nadie nos gusta que nos llamen traidores a la patria cuando no hacemos lo que la persona de enfrente nos pide o espera que hagamos, y entonces ya hay un encono en la Cámara. No va a haber, debería de haberla, la voluntad de diálogo, de escucharse unos a otros y ver qué méritos hay en esta reforma electoral, porque algunas partes no la conozco a fondo, ni soy especialista en materia electoral, Francisco, pero algunas partes parece que sí traen aparejado algo
algo de sensato, algo de sensatez, algo de luz en el tema electoral, si bien algunas otras no, Francisco. Oye, además, Juan Carlos, ahora que estabas tocando el tema de la ley litio, pues finalmente el propio senador Guadiana, que a eso se dedica, él principalmente tiene minas de carbón, pero es un hombre minero, en un principio dijo lo mismo, dijo, hay que tomarnos el tiempo porque se puede desincentivar la inversión en un sector que es altamente costoso, la explotación y la exploración, ¿no? Así es, la verdad es desafortunado porque pues es un sector muy especializado, altamente tecnologizado, con niveles de inversión muy altos. Y bueno, este mensaje de estatizar, porque ya decíamos no es una nacionalización, de estatizar el tema del litio y más preocupante aún, dice la reforma, y de aquellos otros minerales que se consideren estratégicos, ve tú a saber cuáles son esos y la manera en que esto genera incertidumbre pues es otra vez desafortunadamente muy clara, pues tiene efectos perversos. Francisco, esta semana también nos encontramos con el tema de que México deja de ser la 15ª economía del mundo, ya vamos en el 17º, y hay quien ya anticipa que próximamente, si seguimos por este camino, dejaremos de estar entre las 20 economías más grandes del planeta. Muy desafortunado cuando lo que requerimos, efectivamente, como bien apunta el ingeniero Guadiana y como lo apuntas tú, lo que necesitamos son reglas claras, certeza jurídica y certidumbre en el ambiente de negocios. Pues Juan Carlos Machorro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Francisco. Buen fin de semana y un abrazo. Igualmente, Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional en Santa Marina y Esteta.